17 de agosto, siempre han intentado conculcar los derechos de los ciudadanos durante este periodo electoral. No puede ser que ciudadanos que no tienen representación en las elecciones, como es el PAMBOL, que ha sido conculcado, ha sido anulada su personalidad jurídica, por no cumplir con requisitos, con normativas, y que el Tribunal Supremo Electoral, no el gobierno, no el pueblo, sino las instancias legales, y que ahora se dé una frase tan temeraria, pero además que asusta y pone en alerta a la población boliviana, y esto también a los niveles judiciales. El 17 de agosto, en lugar de contar votos, van a contar muertos. ¿Qué amenaza temeraria la señora Ruth Nina? Y eso obviamente merece una investigación. Nadie puede atribuirse un derecho de afectar los derechos de terceros. Constitucionalmente se tienen que realizar las elecciones. El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones. Va a defender el pueblo y todas sus instancias democráticas el derecho al voto y que sean elecciones limpias. Nadie puede amenazar al pueblo y tienen que ser investigadas estas apreciaciones y estas manifestaciones temerarias. Pero además, importante es ir relacionando esta apertura democrática, esta consolidación de este proceso con las elecciones en sí y las encuestas. Unas encuestas muy sesgadas. A ver, tener una muestra de 2.500 encuestados en todo el país, entre comillas, que pueda representar a 7,5 millones de votantes aproximadamente, no es lo más correcto. Por eso es que algunos investigadores llaman encuestas fallidas, panelistas mentirosos y el poder de los indecisos. Cuando se refiere a las encuestas, en el departamento Pando, con aproximadamente 75, 78 mil votantes, 250 encuestados, no es una muestra la más adecuada posible. Pero es más, cuando tenemos, haciendo sumatoria entre votos nulos, blancos y no sabe, no responde o indeciso, más de 46.4%. ¿Qué quiere decir? Que existe un voto oculto, y los analistas o los panelistas que han estado haciendo estos comentarios sobre las encuestas, tenemos que saber identificar históricamente. Gustavo Pedraza, ex candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Carlos Valverde, ex subsecretario del régimen interior de gobiernos neoliberales anteriores, Amalia Pando, que también ha sido candidata de la oposición neoliberal. Entonces, ese tipo de opiniones muy sesgadas, valga la redundancia, afecta a los resultados en sí que se va a realizar este próximo 17 de agosto. Y no es primera vez que hacen fallas. Siesmori, todas esas empresas encuestadoras han tenido una falla de aproximadamente 23 a 25%, cuando solamente debería existir un 3.5% y algo similar, por ejemplo, de error. La primera encuesta que se realizó había un 7 más menos por ciento. Estamos hablando de un 14% de error. Y en este caso estamos hablando de más del 25% de indeciso. Por eso es que cuando se hacen investigaciones se habla del poder de los indecisos. 46.4% en el departamento Pando. Quiere decir que el MAS IPCP tiene ese voto oculto, tiene ese voto que aún no lo ha manifestado públicamente. Si recordamos el 2020, se le daba un 30% al MAS y sacó 55.10%. Quiere decir que ese voto oculto puede pronunciarse el día 17 de agosto. No está mal que se hagan encuestas. Yo respeto mucho porque se hacen investigaciones. ¿Cómo cree que sería la manera correcta para que se lleve adelante estas encuestas transparentes?
Yo más creo que debería ampliarse el universo de encuestas, debería ampliarse los nichos donde se va a hacer las encuestas. En el área rural nunca se han hecho encuestas, o pocas veces o casi nada. En los sectores más populares no se han hecho encuestas. No podemos negar de que la crisis económica mundial afecta a Bolivia y que también se da una crisis de dólares, de combustible, de la canasta familiar, pero eso tiene unas consecuencias inmediatas. A diferencia de los grandes avances y grandes logros sociales, la inclusión de la mujer, el derecho de la mujer, el derecho de los pueblos indígenas, que antes solamente se reconocía como dialecto o como tribu, hoy en día son pueblos o naciones. La participación de la mujer en el 50%, con capacidad, sin capacidad, al igual que los varones, pero es igual a igual. Los derechos que van avanzando, la juventud, antes solamente se reconocía la ciudadanía a los 21 años, hoy a los 18. Antes solo podían ser candidatos a diputado a partir de los 25 años, hoy a partir de los 18. Antes solo se podía ser senador o candidato a la presidencia después de los 35 años. Hoy tienen igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, el desarrollo de las regiones rurales, infraestructura caminera, telecomunicaciones, salud, educación, eso ha permitido que hoy esa indecisión, entre comillas, permita el día de la votación demostrar de verdad. Pero es más, es importante, y esto los medios de comunicación lo saben muy bien y me parece, valorar obviamente esa decisión de la mayor imparcialidad. Pero hay opinólogos que dicen, si gana el MAS, o si no gana la oposición, la derecha, salgan a las calles. No puede de manera tendenciosa convocar a ese tipo de movilizaciones cuando estamos en encuestas, cuando estamos en análisis. Y eso nosotros valoramos que en Pando, por ejemplo, y en muchos lugares del país, una paz, una tranquilidad, y que las campañas se van realizando con total normalidad. No hay tumultos, no hay enfrentamientos, no hay insultos, como normalmente suele realizarse. Y eso es lo que nosotros consideramos madurez política, que se abran los debates, que se haga la presentación de las propuestas, que se haga un intercambio de criterios y opiniones, y obviamente la población va escuchando, y la madurez con la que hoy en día manejan redes sociales, manejan el sistema de telecomunicaciones, el sistema de todos los medios de información, les permite silenciosamente hacer los análisis. Valoramos y vamos a seguir profundizando la democracia a todos los bolivianos. Por supuesto, esta situación ahora resaltamos un poco más sobre las divisiones que existen y las consecuencias que podría haber estas próximas elecciones. Pero, ¿qué impacto, de acuerdo al análisis que está conllevando en esta entrevista, qué impacto podría conllevar estas divisiones a esta próxima elección? Primero, que se presenta la dificultad, no imposibilidad, dificultad de que algún partido pudiera ganar en primera vuelta. El único que ha ganado históricamente en primera vuelta ha sido el MAS y PSP, el Movimiento al Socialismo. 51.4% las primeras elecciones, 56% la segunda, 64.8% la tercera, 55.10% cuando fue elegido Luis Arce Catacora, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado con casi el 80% de la votación. Siempre en primera vuelta han habido estos resultados. Hoy, por la fragmentación que existe, disputa de poderes, obviamente, tanto en la derecha como en el oficialismo, tanto en la izquierda como en la derecha, que así se lo tipifica de una mejor manera, va a permitir, yo diría, más que fragmentar la votación, permitir hacer una confrontación interna en cada partido, quién tiene mayor preferencia. Lo importante es que sigamos construyendo, sigamos fortaleciendo la democracia y de esa manera la participación ciudadana voluntaria, obligatoria, pero tiene que ejercer su derecho y su obligación como ciudadano.
Muy bien. Mencionó en otro tema también respecto a esta situación que existiría estas ciertas amenazas, preocupación sobre que la población, ¿no?, estarían sobre todo insinuándolas que salgan a las calles, que se armen repercusiones. Y sobre esta situación, usted, al análisis que estaría realizando, ¿quiénes son las personas o grupos responsables de estas amenazas? Primero, que cuando se dice defendamos el voto porque nadie va a votar por el MAS, esos son los analistas políticos. Ahí está la opinión de que han estado haciendo, obviamente, sobre la evaluación de la segunda encuesta. Y eso no es correcto hacerlo. Hay que salir a defender, deje que la democracia fluya con normalidad y que la población ejerza ese derecho y esa obligación ciudadana. Eso es uno. Pero antes de ejercer ese derecho, también, como la señora Ruth Nina, está convocando a una movilización, a enfrentamiento. No lo dice de manera directa, enfrentamiento, pero sí dice, en lugar de contar votos, van a contar muertos. Apología del delito. Eso de manera mala, yo diría que debe ser investigado, tiene que ser sancionado si corresponde, obviamente, pero no puede quedar en la impunidad este tipo de amenaza al pueblo boliviano. Y no queremos mencionar más otro porque es echarle más leña al fuego cuando queremos es pacificar y que las elecciones fluyan con normalidad. Ya están llegando observadores internacionales, ya están llegando delegaciones internacionales para poder hacer seguimiento a estas elecciones que está convocada, se tiene que realizar y todos los bolivianos tenemos que defender este proceso democrático contra cualquier intento de desestabilización. Desde la Amazonía y desde todos los rincones del país, creo y considero que todos los bolivianos estamos siempre dispuestos a defender la democracia, pero fundamentalmente ejercer este derecho el próximo 17 de agosto. Año del Bicentenario de Bolivia. Con democracia, con desarrollo, con diálogo, con fiesta y con paz. Muy bien. ¿Qué rol considera que juega Evo Morales justamente en la actual división interna del partido? Bueno, en este momento Evo Morales tiene una organización política que considero que debe estar haciendo sus trámites legales para su personería jurídica. El movimiento al socialismo está íntegro. El movimiento al socialismo, el IPCP, por las propias repercusiones que se tiene a nivel de los medios de comunicación, tiene su propia directiva, ha realizado sus propios congresos, tiene sus elecciones de candidato, tiene su binomio, tiene todos los que están pugnando por tener una representación parlamentaria y obviamente que se realicen las nacionales, las subnacionales. Una cosa es Evo Morales post conflictos internos en el MAS, y ahora otra cosa es el Evo Morales que quiere ser parte de una papeleta cuando no es candidato, no se ha presentado, no existe un partido político que lo hubiera postulado y por tanto la crítica fuerte son las afirmaciones cuando dice si no está Evo en las papeletas no habrán elecciones, y lo que dice Ruth Nina, en lugar de contar votos, contarán muertos. Son amenazas, son apreciaciones muy fuera de lugar, porque tenemos que seguir respetando, construyendo la democracia en el país. Muy bien. Bueno, licenciado, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué perspectiva se tiene actualmente ya para estas elecciones ante toda esta coyuntura que estamos viviendo? Los partidos políticos están en carrera electoral. Las organizaciones sociales tienen una estructura. Esa es la gran diferencia que no están dando a conocer los opinólogos, o muchos de ellos. El MAS y PCP, de lejos, tiene mayor estructura orgánica que cualquier otro partido. El MAS y PCP tiene estructura, tiene organización, tiene aparato, tiene militancia y tiene respaldo de las bases sociales, lo cual los demás obviamente están tratando de construir. Son tantos años, son más de 20 años que viene una estructura del instrumento político.
las organizaciones sociales, y eso es lo que no tienen los demás partidos. Cuando unas encuestas le dan un porcentaje, sabemos que en Pando hay en más PCP no es, pero que le pongan 0.0%. O sea, desde entrada se nota una tendencia a que no quieren reconocer. Pero cuando encontramos un 46.4% entre nulos, blancos e indecisos, se dice, ahí está el voto. Y hay personas y personalidades, investigadores que dicen, cuidado, que en la primera vuelta vuelva a ganar el MAS, como en estas últimas elecciones, 5, 6 procesos eleccionarios, el MAS ha ganado en primera vuelta. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle al licenciado Luis Méndez Chaurara, quien nos ha visitado como analista político respecto a la coyuntura nacional que se estaría viviendo en nuestro país. Le agradecemos, licenciado, y esperamos tenerlo en una próxima visita. Con seguridad, y valorar todos los medios de comunicación como aliados estratégicos que van informando cada vez más de cerca con el pueblo, con las fuentes de origen de las informaciones, y que eso fortalece la democracia. Dios nos bendiga.